una idea de lo alto en lo que un día Vicente Fox se levantó y dijo, tengo ganas de ser transparente. Sí, sino fue una lucha ciudadana. Yo me acuerdo con qué se estrenó la ley de transparencia, se estrenó con el famosísimo Toallagate. Contaba a alguien que había trabajado en gobierno, me lo contó muy en corto. Me decía, no hay una sola dependencia a la que no hayan hackeado en estos 6 años. Bienvenidos a Open Bar. Hay una conversación que es urgente en nuestra sociedad, la transparencia. Dicen que la democracia muere en la oscuridad y la lucha por que los gobiernos rindan cuentas no es una que estemos ganando. Al contrario, estamos en retroceso. ¿Qué tanto hay que esconder? Hablemos de esto. Un lugar para informarse, un lugar para analizar y un lugar para disfrutar. Servimos este trago para darnos la oportunidad de soltar el humo, aclarar el aire y tener la soltura que solo el whisky nos da. Para eso, vamos a servirnos un buen whisky y lo haremos generosamente. Lo acompañaremos con un twist de naranja, 2 gotas de angostura y el detalle será, vamos, por supuesto, a hacer un pequeño incendio que es parte de las cosas que más disfrutamos en la vida. En este caso estoy usando unas maderas de cereza. Y dejamos que el humo fluya. Damos un par de minutos y nuestro trago está listo. Nos acompaña Paula Sofía Vázquez, abogada, politóloga, feminista y especialista en políticas públicas. Desde 2006 ha trabajado en temas electorales. Fungió como asesora en el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, salud, gracias por acompañarnos. Hablemos de transparencia, que es un tema que nos preocupa porque está cambiando, ¿no? Como sabes, pero nada más para dar un poco de contexto, en 2002 se aprueba la ley de transparencia en el gobierno de Fox, pero la oposición en su conjunto, la oposición al periodismo, había empujado que se creara esta ley para que rindieran cuentas y obligar a que el sistema abriera sus cuentas y la forma en que usaban nuestros recursos. Sin embargo, ahora las cosas están cambiando. ¿Cuál es la lectura que tienes tú de por qué es el retroceso que estamos viendo? Pues me voy a ir un poco a la historia, ¿no? Venga. Creo que una de las cosas que a mí más me interesa para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, porque a ver, en caso de que no se hayan enterado, después de 20, casi 3 décadas de pelear porque hubiera más apertura, porque hubiera más datos, porque todas las autoridades del país nos rindieran cuentas y explicaran no solo en qué se gastaban su dinero, sino cosas tan normales de las que ahora eran parte de la normalidad democrática, como saber quién había tomado un vuelo de los militares, quién había tomado, en qué medicinas se habían comprado, etcétera. Pues estamos viendo un retroceso que comienza con la desaparición del INAI. ¿No? Yo creo que el INAI, a diferencia, hay muchas cosas que podemos decir acerca del funcionamiento de los órganos autónomos. Creo que tendríamos que hacer un análisis muy puntual de cómo funcionó cada uno de los muchos órganos que desaparecieron el año pasado y a inicios de este año. Pero yo creo que en una evaluación podríamos haber dicho que el INAI era el mejor órgano constitucional autónomo que tenía. Estoy de acuerdo, pero además lo que sucede es esto. Salen inmediatamente a decir, no, pues es que en el INAI tenían corrupción y no sé qué, y pues estas personas, y que seguro sí. El tema es, todos los órganos eran perfectibles, pero desaparecer todo suena como un mecanismo, además no va justo a contrapelo con la lucha histórica que hubo desde la izquierda porque los gobiernos se abrieran, porque nos dijeran la verdad, etcétera. A mí me parece un contrapunto casi ideológico en lo que estamos viviendo. Ese es otro de los temas en los que además pues hay un contrapunto que termina siendo ideológico y yo me parece trágico al final, ¿no? La transparencia no fue, a diferencia de lo que hoy nos están contando, ni una idea neoliberal,
ni una idea de lo alto en lo que un día Vicente Fox se levantó y dijo, tengo ganas de ser transparente, Sí, sino fue una lucha ciudadana desde la academia, desde de la sociedad civil organizada, que peleó desde el año 2000 en adelante cada uno de los pasos que se fueron dando en materia de transparencia, porque aparte la transparencia no fue un día decir, ay, vamos a abrir todo. No, hombre. Se peleó, se litigó, se litigaron los sujetos obligados, que se ampliara el catálogo de sujetos obligados, que se ampliaran las sanciones, que el INAI tuviera más dientes para poder... ¿Qué pasaba? Además, ha sido una cosa que se ha hecho, como tú dices, a contrapelo de todos los gobiernos. Exacto, nadie quiere abrir sus cuentas. No, pues no, ¿quién quiere decirte en qué me gasto tu lana? Pues Nadie ¿no? nunca ha querido ser transparente. Pero lo que había era una sociedad que sí quería transparencia. Pero también había mandatos internacionales. Que O sea, la siguen Convención existiendo. Interamericana, claro, o sea, porque todo esto ha sucedido en toda América Latina gracias a que la Comisión Interamericana dijo tienen que abrir la transparencia a sus pueblos. Fue una tendencia de finales de los 90, principios de los 2000, en la que nos decían, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, se crearon todas estas comisiones de transparencia, se fortalecieron, por ejemplo, en Estados Unidos todo el capítulo de los whistleblowers, etcétera, para decir, necesitamos que los gobiernos rindan mejores cuentas y le enseñen a sus El ciudadanos Freedom of Information cómo Act. hacen todo todas eso. sus cosas, ¿no? Y fue una tendencia, pero a ver, la tendencia se mantiene. Lo que es muy interesante es ver por qué, a pesar de que la tendencia se mantiene, a pesar de que lo que firmamos en su momento sigue ahí firmado, Exacto. a pesar de que nuestro artículo sexto no ha cambiado, nuestro artículo sexto sigue siendo un artículo muy robusto en temas de lo que técnicamente nos tendría que dar, técnicamente la información que tienen que ofrecer los gobiernos. Que se defendía apasionadamente desde la izquierda mexicana política, ¿no? O sea, todos tienen un tuit diciendo el artículo sexto nos garantiza... bla, bla, Por bla. supuesto, Sí, pues, porque ¿qué pasó? además el acceso a la información fue, o sea, en mi opinión, la transparencia fue un elemento indispensable para poder hacer los cambios de transición de gobierno en este país de una forma pacífica y con mucha legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque sin estafa maestra, si no hubiéramos tenido estafa maestra, una investigación realizada por Animal Político gracias a la transparencia, gracias a que podías pedir todos y cada uno de los datos, todos y cada uno de los contratos, podías pedir las versiones testadas, podías pedir información en todos lados. Se descubrieron estos esquemas que fueron los que finalmente hicieron que la gente dijera no queremos un gobierno probadamente corrupto. Exacto. Ahora lo que tenemos son gobiernos igual y corruptos o no corruptos. Claro, pero además, ¿por qué el interés de acaparar todo, no? Por ejemplo, sabemos que ha habido escándalos en Birmex, sabemos que ha habido escándalos en Segalmex, pero cada vez tenemos menos capacidad. Yo te lo digo desde el mundo del periodismo. O sea, nos cierran Compranet y nos dicen, pues en 3 meses volvemos. Y entonces vivimos en un universo donde realmente pueden estarle comprando lo que sea quien sea bajo cualquier circunstancia y no tenemos... Nos podemos enterar porque nos chismean, pero no lo podemos demostrar como hicieron en la estafa maestra. Exacto, lo que estamos perdiendo es pues muchísima capacidad de agencia. Mi pregunta es, no creo que tengamos ya una ciudadanía que le esté pidiendo. Para mí la gran diferencia, y la diferencia más trágica de todas, es que en el 2000 había una sociedad, había una ciudadanía en el concepto real de ser una persona que está consciente de la política, que se interesa, que quiere participar, etcétera, más allá de ir a votar, que quería que existieran estos mecanismos, que quería preguntar, que quería un periodismo, que quería hacer su chamba muy bien. Claro, una sociedad exigente y un periodismo que quería estar a la altura de las necesidades de la gente y que decía, la gente quiere saber más. Hoy lo que podemos ver es que no solo tenemos una crisis del acceso a la información, tenemos una crisis con la información. Me parece que tocas un punto absolutamente fundamental, porque ¿cómo es que de pronto, digamos, los que venimos de toda la generación que marchó... Somos la vieja escuela. La vieja escuela, sí. Y ahí estuvimos, y ahí estaban muchos de estos vatos. O sea, además, o sea, ahí estaba Sheinbaum, y ahí estaba Pablo Gómez, y todos estos vatos ahí estaban. Y ahora están empujando exactamente lo contrario, pero en efecto, lo más grave es que es ante una sociedad que ya no parece importarle mucho. Entonces, mi punto es, y esto es lo que me parece interesante, nos han polarizado, pero al mismo tiempo despolitizado. Yo creo que efectivamente lo que se ha generado es esta perversidad en la que Andrés Manuel al principio del sexenio decía, tenemos que hacer que todo mundo se interese en la política.
el efecto es el contrario. El efecto es, a nadie le interesa la política, pero déjate de la política, a nadie le interesa la verdad. Exacto. Una de las cosas más graves que estamos viendo aquí y en todo el mundo, y lo estamos viendo no solo con el acceso a la información, que se está perdiendo todos los días, y la gente dice, ay, pues qué, nada más lo usaban los periodistas. Exacto. Era una herramienta para golpear al gobierno. Pero desde el principio, ¿eh? O sea, no desde el principio. O sea, yo me acuerdo con qué se estrenó la ley de transparencia. Se estrenó con el famosísimo Toalla Gate. Por supuesto, todos sabemos lo que se estrenó. Se estrenó con el Toalla Gate. Cuando publicaron, para toda la gente que no tenía edad para saberlo, Sí, cuando publicaron cuánto se gastaba el presidente Vicente Fox en su momento en toallas. Exacto. Escandalazo. Y después el embajador dormimundo. Pero la misma gente que hoy sale a decir, es que qué importancia tiene que la gente sepa cuánto se gasta en toallas, fue la gente que fue y preguntó, ¿eh? La gente que fue y preguntó hace 25 años que qué importancia tenían, cuánto se gastaban en toallas, que verdaderamente era solo para enlodar al gobierno, que es el discurso de hoy. Sí. Fue la gente que hace 25 años fue y preguntó por las toallas. Exacto. Y que replicó la noticia y que después fue y preguntó cuánto gastaban los embajadores. Y que lo gritó en las tribunas. La chica que se fue a gastar su dinero de las comisiones a Harrods. O sea, todas esas cosas se han documentado, y ahorita nos podemos reír de ellas, pero que se documentaron en su momento esas y otras muchísimo más graves, claro, gracias a la transparencia. Sí, pues la Casa Blanca, etcétera. Casa Blanca. Muchísimos casos a los que les debemos eso, pero sobre todo también, y bueno, no estoy seguro, capaz tú tienes una mejor perspectiva de cuánto realmente sirvió, pero mi impresión siempre ha sido que también estaba mejorando un poquito la gobernanza debido a eso, porque al menos ya los gobiernos tenían susto de que si no ocultaban bien las cosas, pues les iba a reventar algo en la cara. Y ya no siento que haya ese susto gubernamental. Una de las cosas que pasaba básicamente era te derrotaban en las urnas. Exacto. O sea, yo creo que un ridículo corrupto pendejo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Pues que la transparencia estaba íntimamente ligada a la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas está íntimamente ligada al voto. Claro, y hay otro tema que también tenía que ver con el INAI que me preocupa, que es el asunto de la protección de los datos personales, ¿no? Porque esa era la otra exigencia, ¿no? O sea, si el gobierno va a tener toda esta información de nosotros, pues que nos garantice que se va a usar responsablemente, que va a estar cuidada. Y eso ya también, ya no tengo tan claro cómo... Ese es otro de los temas en los que además uno está viendo, pues los vicios de la centralización, ¿no? Uh-huh. Cuando la gente dice, vamos a volver a los 70, ojalá volviéramos a los 70. De verdad, ojalá volviéramos al archivero con los papeles en los que dices, nadie nunca ni Dios Padre va a encontrar nada en esas cajas. Y estaban los archivos de Berry. Sí, y está todo medianamente seguro porque nadie va a buscar en esas bodegas. Uh-huh. Pero hoy tenemos todos nuestros datos en internet, hoy tenemos toda nuestra información ahí vinculada y tenemos, o sea, desde cosas tan sencillas como nuestro nombre completo hasta nuestras preferencias más íntimas están ahí guardadas. Para nuestros datos biométricos. Nuestros datos biométricos, los datos de nuestra familia, o sea, todo está ahí. Y ahí yo veo dos peligros inmensos. El primero es que sea una misma autoridad quien concentre todo, que esta autoridad dependa de presidencia, exacto, que sea una agencia que no tiene, pues valga la redundancia, agencia, exacto, porque depende de la presidencia. No, pues claro. Y la otra es como si no hubiéramos tenido 6 años de pésima gestión de datos. Exacto. El otro día me lo contaba alguien que había trabajado en gobierno, me lo contó muy en corto. Me decía, no hay una sola dependencia a la que no hayan hackeado en estos 6 años. En estos 6 años hackearon todas las dependencias. Uh-huh. Algunas fueron muy conocidas, otras fueron desconocidas, pero no hubo una sola dependencia que no tuviera un problema de filtración de datos. Y sin embargo, ahí están. Y sin embargo, les vamos a dar a estos genios operativos uh-huh. todos nuestros datos personales. Y viene la segunda parte que tiene que ver con el tema de la justicia. Yo creo que el INAI tenía un excelente sistema. Excelente. Yo fui una gran usuaria del INAI. Un excelente sistema para volver a solicitar la información que no te daban, que no vamos a tener ahorita. No, o sea, ya no existe. Una de las cosas que sucedía y que mucha gente no sabía cómo funcionaba en el INAI era tú le pedías directamente a una dependencia una información, la dependencia te decía, no está, no existe, no quiero, no encuentro. Se hizo una búsqueda exhaustiva y no apareció. Y tú cortabas y pegabas un artículo de la ley y decías, esta información tiene que existir por ley. Y si no me tienes que mandar esto y esto y esto y esto y esto, y aparte lo quiero en este formato, y aparte no sé qué, no sé qué. Y el INAI los obligaba. Sí. Esa capacidad para obligar a alguien a que te diera la información
ya no existe. No, pues ahora dependemos de que Raquel Buenrostro se quiera chingar a alguien para que lo obligue, ¿no? Pero porque si no es una grilla interna y si cualquier oficina se niega a entregar información, se niega a decirnos, ya no hay a quién exigirle, Ya no hay quien le exija. Ya no hay a quién exigirle, ya no hay a quién pedirle nada. Y lo mismo es una información pública que un dato personal. Porque el tema de los derechos ARCO funcionaba también para particulares. Uh-huh. Si tú te enterabas que tu cablera estaba haciendo mal uso de tus datos personales, tú ibas y le decías, INAI, mi cablera vendió mis datos. Claro. Y entonces bancos, el INAI te decía, señores, hay una violación de datos personales. Ahorita, ¿con quién te vas a quejar? No, pues no. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a rectificar esas cosas? O sea, no pueden con Compranet, no pueden con sus propias compras. No. ¿En serio van a poder con la cantidad de información que les está llegando y que van a tener que gestionar responsables? Te deshaces de todos los especialistas, ¿no? O sea, esta guerra al conocimiento que pues, realmente lo está caracterizando. Pero aquí hay un tema, cambiándolo ligeramente, pero que me interesa porque tú lo manejas bien. Las mujeres fueron cruciales en este esfuerzo, ¿no? Las mujeres desde el activismo político, desde la academia, desde la acción política ya en las diputadas, jugaron un rol fundamental. ¿Tú crees que hay un riesgo particular para las mujeres con la pérdida de los datos, del acceso a la transparencia, a los datos personales, etcétera? ¿O no lo percibes? Es que yo creo que no, porque yo creo que lo que vamos a perder de información en términos transversales pues nos va a afectar a todos, ¿no? Más si entendemos cómo podría afectar directamente a las mujeres, ¿no? Gracias a la transparencia sabemos cuánto dinero se le asigna a los programas de protección de las mujeres, los programas de violencia contra la mujer, a los programas, hacia dónde se va. Nos podemos enterar, por ejemplo, de cuáles son las asignaciones de cosas que luego son un poco extrañas y entonces todo el presupuesto que le tenían que dar a un programa de protección a la mujer terminó curiosamente en manos de un partido político, de una señora. Partido Verde. En Partido Verde tuvo un famoso, sacamos en México 5.0 un reportaje sobre eso. Por supuesto. Decían, vamos a usar todo este dinero para capacitar a las mujeres. Y hubo 2 capacitaciones. Pero eran 3 personas que dijeron, sí, me capacitaron bien chicos, no, ya hace un montón de cosas. Listo, ya justificamos 15 millones de pesos. Millones de pesos. Entonces, en ese caso, pues yo creo que se va a sufrir, porque aparte son unos presupuestos que históricamente han estado mal ejercidos. Uh-huh. O sea, son estas cosas de las que se habla poco, pero todos estos presupuestos que se han asignado a temas de liderazgo en materia de género, de paridad, de capacitación de mujeres en temas económicos, de becas específicas para mujeres. Temas de salud para las mujeres. Temas de salud. Porque eso es algo súper abandonado. El sistema de cuidados. Importantísimo. El sistema de cuidados. El famosísimo sistema de cuidados. Ahorita ya no nos vamos a enterar, como hasta hace poco sacó Animal Político, cuánto dinero tenía asignado el sistema de cuidados. Claro. Que era de risa, ¿no? Cuando era una de las grandes banderas en las que se habían montado, sobre todo en materia de a nivel estatal, las entidades federativas para ganar las gubernaturas. Exacto. Se habían montado en estos sistemas de cuidados y gracias a eso pues nos podemos enterar que les dieron 17.2 pesos, uh-huh. Muchísimo menos que a miles de otras cosas que a nosotros nos parecen más irrelevantes. Dijéramos drenaje en estos momentos. No, drenaje. En este momento hubiéramos dicho sí está bien, dénselo al drenaje. Sí necesita lana, la verdad. Pero sí. Pero sabes que ya no sabemos cuánto les van a dar en el drenaje, güey. Y no me sorprendería que todo el tema de desasolve, pues eso no sea irrelevante que nos esté yendo tan mal, ¿no? Exacto. Pero ahora, pues, esas cosas sí afectan a las mujeres, pero pues también nos afectan a todos los días, ¿no? Sí, pero me interesa también el tema de salud porque es como el lugar donde particularmente se pueden robar dinero, ¿no? O sea, los grandes escándalos que hemos escuchado en los últimos gobiernos han sido precisamente no solo, bueno, como tú muy bien decías, la absoluta ineptitud inconmensurable de estos vatos para comprar medicinas, ¿no? De desmantelar el sistema sin tener otra idea de cómo hacerlo, sin tener cómo, terminan comprándole a los mismos vatos, ya no sabemos a quién le están comprando, ya no sabemos cómo. Pero me interesa el tema de las mujeres porque hay un asunto de abandono a la salud, de ellas y creo que eso, si lo pudiéramos documentar, creo que sería muy importante. Claro, si lo pudiéramos documentar. Ese es el problema en el que estamos entrando ahorita en materia de salud. En materia de salud lo único que podemos ver es, si hacemos ahorita un análisis de, no sé, hasta de mañaneras, ¿no? Podemos ver que el problema es real
Y tan es real que cada martes, del martes de la salud, nos salen a contar una nueva idea que tienen para mejorar el tema, ¿no? Sí. Si en realidad hubiera sido cierto que nos dejaban Dinamarca, pues no tendríamos martes de la salud, ¿no? No tendría razón de ser. Lo estábamos contando. Claudia ha dicho 10 veces en conferencia de prensa. Ahora sí vamos a... Ahora sí. Ya vamos a terminar el desabasto. 10 veces. Y todas, o sea, y esto a lo largo de sus meses de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo ese problema y no estamos pudiendo ver ni la gravedad del problema, ni cómo lo están solucionando, ni cuánto dinero está costando cada mala idea. Exacto. Porque todas esas ideas que van y ponen en la mañanera cuestan dinero. Sí, por supuesto. Y nada. no estamos sabiendo. O sea, yo creo que lo último que supimos es cuánto costó la mala idea de la megafarmacia. Exacto. No, o sea, ¿No? ¿Cuánto costó y cuánto no funcionó? Eso también nos enteramos. Exacto. Pero ahora ya solo podemos enterarnos de cuánto no funcionaron las cosas, porque las realidades son evidentes, pero no podemos enterarnos de cómo se asigna el presupuesto en salud, a dónde se va. Y efectivamente, en el tema de mujeres ha habido una disminución en todo lo que tiene que ver con salud de la mujer en específico, sobre todo en todos los temas de cáncer. Claro, que son los temas, cáncer de mama, cáncer uterino, cáncer, hemos visto una disminución en eso, pero otra vez, o sea, ahora sí que nos estamos teniendo que, es trágico pensar que vamos a sentirnos tristes de que disminuyan las malas noticias. Porque ya no vamos a tener manera de saber que las cosas van mal. Y el resultado final también, que es catastrófico, me parece, es que es la impunidad. Porque ya tenemos todos estos escándalos, ya tenía muchísima impunidad. Digo, la estafa maestra realmente no metió a mucha gente al tambo, realmente, ¿no? Pero los escándalos de ahora tampoco lo están haciendo. Entonces, al final, cerramos con que pues la impunidad nomás va a crecer y crecer y crecer y va a haber muchos menos herramientas para contenerla. Por supuesto. Yo una vez decía, es que el INAI ya cumplió con su cometido. El INAI para mí va a cumplir con su cometido el día que en 2 años no se reciban recursos de revisión. Exactamente. Porque toda la información está dada. ¿Todo Ese está ahí? día todo está ahí, todo está claro, nadie esconde información, ese día para mí podemos pensar en la desaparición. Nadie reservó información, todas las cuentas dieron. Ese día para mí el INAI hubiera tenido decir, bueno, sí, efectivamente cumplió Capaz su ya es un propósito. gastadero, ahora sí es un gastadero. Ahora sí es un gastadero inútil, ¿no? En fin, compañera, esto es fascinante y tenemos mucho más que discutir, pero el bar ya va a cerrar. Va a cerrar. Entonces, mi querida Paula, para terminar, algo que nos quieras contar de las historias en la transparencia que te hayan impresionado. Pues yo creo que la transparencia va a ser de esas cosas en las que uno va a extrañar cuando la pierde. Uh-huh. Es de esas luces que uno nunca se dio cuenta que la luz de su calle sí servía hasta que dejó de servir. No extrañabas el gas hasta que te lo cortan. Exacto. Y creo que hemos sido muy ingratos con este sistema. Hemos caído en la trampa de creer que es un sistema de élites que solo funciona para muy pocas personas y que en realidad no tiene un beneficio real para la sociedad. Uh-huh. Y yo espero que en algún momento se recupere la ciudadanía y despierta el sopor en el que está y venga a recuperar lo que ellos solitos ganaron. Porque la transparencia fue una victoria de todos. Salud por eso, compañera. Paula Sofía, experta en transparencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dejas muchos temas que reflexionar. Esto es Open Bar. Yo soy Andrés Pascoe. Buenas noches. Al final lo importante es no perder la claridad de que los gobiernos nunca se abren a la gente voluntariamente. Fue un esfuerzo de décadas lograr lo que se había construido y tomará tiempo volver a hacerlo. Pero desde acá seguiremos presionando para construir un país más transparente. Salud.